Buenas tardes, cubanos de todas partes del mundo, pero como siempre expreso, muy buenas tardes para aquellos que están acá adentro compartiendo estas penurias en que nos ha sumido el castrocomunismo. Buenas tardes para aquellos también que están en el exterior y que ayudan a los que están acá adentro. Y buenas tardes también para los que no ayudan, pero también para los que están en el poder, que han sumido a la nación en la ruina que es hoy. Aquí estamos, cubanos de adentro y de abajo, desde dentro de Cuba, desde luego, para comentar sobre la reunión de los mandatarios de varios países que se efectuó en México. No es de extrañar, los que causan los grandes conflictos en el mundo, después se reúnen para solucionarlos. Pero vamos a escuchar lo que dice acá este noticiero. El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Cuba, Venezuela, Colombia, Honduras y Haití. Ahí están. Los principales causantes del problema se reúnen para después que han fabricado el problema, resolverlo. Pero ¿resolverlo cómo? Dentro de un tiempito ya ellos terminan su periodo presidencial. No el de Cuba, por supuesto. Y todo queda en el aire. Pero ellos aprovechan esta reunión al máximo, pero no en verdad para resolver el problema de la inmigración. Vamos a ir comentando. Celebraron la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar en el centro de atención a visitantes de la zona arqueológica de Palenque, sitio en el que se reunieron luego de hacer un recorrido privado por las ruinas mayas. Se reunieron luego de hacer un recorrido privado por las ruinas mayas, un disfrute donde hay brindis, banquetes y demás diversiones de los presidentes en supuestos viajes para solucionar el problema de los pobres, de los humildes, de los desamparados. ¡Qué raro! Si no hay todos estos problemas creados por ellos mismos, no existen estas reuniones donde se consideran ellos mismos semidioses. Luego del encuentro con sus homólogos de Latinoamérica, el presidente resaltó que la cumbre migratoria se trata de un llamado a sumar esfuerzos y recursos en beneficio de esta población. Por ello reiteró su llamado a seguir trabajando de manera conjunta para atender el fenómeno. Más tarde, en un video que subió a sus redes sociales, el mandatario dio a conocer un fragmento del discurso que dirigió a los jefes de Estado y representantes de países que asistieron a la cumbre. El presidente aseguró que México y los países de América Latina y el Caribe no pueden quedarse esperando a que Estados Unidos emprenda iniciativas de fondo para atender el fenómeno migratorio y por tanto los convocó a sumar esfuerzos, voluntades y recursos para enfrentar esta crisis. Así lo dijo. No. No es sumar esfuerzos y recursos para activar esta crisis. Oh, disculpen, no. Para solucionar México, Venezuela, Cuba, Panamá, Colombia, todos estos países que se reúnen en México con López Obrador son los causantes de esta. Primero, causantes por sus malos gobiernos y segundo, causantes porque se confabularon para intentar crear una crisis en los Estados Unidos. Y ahí están ahora, ejerciendo como presidente de sus respectivos países y ahí están ejerciendo para intentar solucionar la crisis que ellos han activado. Cuidamos a los migrantes, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión. Ponernos de acuerdo para trabajar juntos, que cuenten con nuestro apoyo, nuestra cooperación en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando
actuando de manera solidaria con algunos países, hemos hecho evaluaciones y se ha demostrado que los que tenían intenciones de emigrar se quedan en sus lugares de origen, porque nadie abandona su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Ahí están trabajando juntos, bien trajeados, súper bien comidos, haciendo sus papeles presidenciales, mientras en la frontera o en las caravanas que intentan llegar a la frontera hay cientos de miles de niños, mujeres, jóvenes sufriendo cientos de penurias para llegar a un país y en muchas ocasiones ser utilizados o devueltos a su país de origen. Pero vamos a analizarlo por partes. Primero, voy a hablar de Cuba, donde la migración comenzó fuerte en 1959, producto de la dictadura implantada por Fidel Castro y los secuaces que llegaron al poder junto con él. La falta de libertades, la suspensión de derechos, la guerra contra la propiedad privada, el robo por la fuerza y con la fuerza de esa propiedad, el control de la vida por el poder, todas esas causas fueron motivo del incremento de la huida hacia los Estados Unidos, porque no es emigración, es huida. Las dictaduras, es cierto, una dictadura como la implantada en Cuba hace huir a sus ciudadanos. Esta es la implantada en Cuba. La principal causa de la emigración es la negación del ejercicio de los 30 artículos de los derechos humanos. Y digo negación porque no es violación. Cuando no se permite el ejercicio pleno de los derechos humanos y esos 30 artículos se convierten en delitos punibles, no es violación. Es que no se permite el ejercicio de los derechos humanos. Ahí tenemos la principal causa de la huida de cubanos hacia los Estados Unidos. Si no tienes derecho a la propiedad privada, si no tienes derecho a hablar lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, si no tienes derecho a la educación privada, solo al adoctrinamiento, a la planificada por el poder, por el Estado, no tienes derecho a reuniones, sindicatos libres, agrupaciones libres, prácticamente no tienes derecho a la existencia como un ser humano. Te quedan pocas alternativas para vivir en ese país. Ahora vamos a una de las causas que también ha contribuido a activar la migración a Estados Unidos. Lo voy a dejar para lo último. México. ¿Por qué México se ha convertido en puente de toda la migración? ¿Es un negocio para México? Primero, ese país siempre ha querido crearle crisis a los Estados Unidos. Parece que están resentidos por el pasado, ese donde perdieron parte de Texas. ¿Quién sabe por qué? Y ahora se ha prestado para puente de la emigración, para permitir que todas estas caravanas de migrantes ilegalmente se acumulen en la frontera de los Estados Unidos, crearle la crisis y después culpar a los Estados Unidos de la emigración. Pero tenemos a México, tenemos a Venezuela. ¿Por qué huyen los venezolanos de Venezuela después que se instauró la izquierda en el poder? Y han maniobrado para eternizarse en el poder. Huyen porque hay crisis dentro de Venezuela. Intentan culpar a los Estados Unidos, pero es como si yo vivo en un barrio, vamos a suponer la comunidad americana sea un barrio, y de lo que ocurra dentro del país siempre voy a estar culpando al vecino, en este caso el vecino del norte. Si vives en un barrio y tu casa siempre está marchando mal, el culpable eres tú que la controlas y la diriges. Tenemos por otro lado a Nicaragua, que se ha prestado también para contribuir a la crisis, porque llega un momento en que los Estados Unidos pueden colapsar, como ha colapsado Nueva York. Saben que esto le ocasiona problemas a los Estados Unidos. Son enemigos a muerte de Norteamérica. Y sin preocuparse a quienes tienen que sacrificar para activar la crisis, lo hacen. ¿O es que todos no saben que las víctimas de esa crisis son los más pobres, los más desdichados, los que menos posibilidades tienen de existencia? Pero no importa. El fin justifica los medios, según ellos. No importa si hay que sacrificar niños, mujeres, ancianos, jóvenes, un país entero. Esos son los ideales izquierdistas. Fidel Castro fue capaz de arriesgar la isla de Cuba completa en la crisis del 62 con tal de ocasionar crisis en los Estados Unidos. La situación que hoy tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos, sí, es causada por los Estados Unidos, sencillamente por abrir sus fronteras e intentar después
dentro de los Estados Unidos aceptar, acomodar a todos esos ciudadanos que violando leyes territoriales ilegalmente entraron a los Estados Unidos. Porque es ahí donde está la situación. En esa manipulación que Estados Unidos también le saca su partido, desde luego. Estos creadores de la crisis que hoy se han reunido ahí no es para solucionar el problema, sino para manipular el problema y sacarle políticamente, además de económicamente, el más jugoso partido. Vamos hoy a mostrar nosotros cómo con inversiones modestas. Aquí tenemos de todos al más hipócrita, al más vanidoso de los presidentes, de los involucrados en esta crisis, Manuel López Obrador. Supongo que este hombre perdió la noción de lo que es vergüenza y dignidad, porque México es la columna vertebral de toda esta confabulación, de todo este desastre, de todo este abuso de los pueblos, de toda esta América que está corriendo hacia los Estados Unidos. Prestó su país para esta burda maniobra. Vamos hoy a mostrar nosotros cómo con inversiones modestas pero eficaces y con dimensión social se ha logrado apoyar en El Salvador, en Honduras, con programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y tenemos ya estudios, tenemos evaluaciones de cómo en donde se están aplicando estos programas se ha reducido considerablemente el flujo migratorio. Es decir, la gente ya no opta por emigrar, sino se queda en sus comunidades. Eso lo vamos a tratar. Tenemos muy buena comunicación en el tema migratorio. Nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente, hemos evitado dos medidas lamentables y oportunistas. Una, lo que tiene que ver con el tráfico de personas. Pero si el tráfico de personas lo han incentivado ustedes mismos, principalmente México, hay una solución para toda esa migración. Si no es legal, no permitirla, porque usted, como los demás presidentes, saben que entran ilegal a los Estados Unidos, porque usted permite a través de su territorio que se consuma esa violación. No dañan a los Estados Unidos, no, están dañando a esas pobres víctimas. Los muertos en la selva del Darién, los muertos en el río Bravo, los muertos en manos de los traficantes, todo eso es culpa de usted, principalmente. Esas bandas de traficantes, personas que se han desarrollado y en estos momentos se benefician de todo ese tráfico, lucran con el dolor de esas personas. No vamos a decir que germinaron con sus posiciones, pero sí se han cultivado con esas maniobras que ustedes, los presidentes, han logrado hacer. Ustedes no son directamente la causa de la migración, pero sí son los consumadores del tráfico humano. La actitud de quienes trafican con migrantes. No. Los que trafican con migrantes son ustedes. ¡Carajo! Decir que ustedes no tienen vergüenza es poco. Lo que no tienen es alma. Y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada. De ahí que se prefiera cuidar y mantener hasta... Hay algo que hay que erradicar primero en todo esto. Si no hay país receptor y otros países que prestan su territorio para que se realice toda esta manipulación de la migración se detendrá un poco. Sí, es bueno que esos países mezclados en todo este burdo negocio se enfoquen en intentar retener o solucionar los problemas de gobierno que tienen y retener en sus territorios los posibles emigrantes. Pero lo primero que hay que hacer es restringir el país receptor y todos ustedes como países prestados para hacer de puente. Que se busquen opciones a los migrantes que ingresan a nuestro país en el sur, porque el tránsito hacia el norte es muy riesgoso, muy riesgoso, todo en los estados de la frontera. Entonces, ahora que se da cuenta usted, después de tantos años, que es riesgoso,
Después de tantos muertos, después de tantos sacrificados, después de tantas caravanas disueltas, claro, desde la cúpula de la presidencia solamente se mira hacia abajo para darle importancia a la presidencia. Ustedes, todos los mandatarios, usted de México, Ortega de Nicaragua, Díaz-Canel de Cuba, Maduro de Venezuela, y los demás involucrados son peores que las bandas de traficantes de personas o que los capos que dirigen esas bandas. Porque ustedes sí tienen la capacidad, los recursos y el poder suficiente para que esto no hubiese sucedido. Pero no hicieron nada. Tomen el ejemplo de Bukele y en algún momento de Correa, que con el incentivo hizo regresar muchos ecuatorianos que habían migrado al Ecuador. Desde luego, estas reunioncitas que hacen ustedes, el verdadero objetivo no es solucionar el problema, sino manipularlo políticamente. Desde luego, y siempre en contra de los Estados Unidos, que tiene su gran culpabilidad por ser país receptor, aceptar toda esta migración ilegal, intentándolo justificar como un derecho humano. Sí, hay derecho a migrar, pero con la legalidad correspondiente. ¿O es que acaso yo puedo llegar a su casa, señor López Obrador, o a casa de alguno de los presidentes involucrados en todo esto, empujar la puerta, entrar y decir, aquí estoy, tienes ahora que buscarme comida, darme trabajo, una habitación para yo vivir y demás comodidades para yo quedarme en tu casa? Eso no es migración, eso es invasión, pacífica pero invasión, usurpación de territorio. En eso hemos trabajado de manera conjunta, desalentando a estas bandas, estos grupos que cobran para introducir a migrantes a Estados Unidos pasando por México. Y lo otro que... Pasando por México, no. Usted, señor presidente, permitiendo que pasen por México, entregando salvoconductos en muchas ocasiones y en otras volteando el rostro para no ver, haciéndose el de la vista gorda para crear la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. También es lamentable, bochornoso, inhumano, es que se utilice el fenómeno migratorio con propósitos políticos. Asombroso, bochornoso e inhumano. ¿Usted está bochornado? De todos, usted es el principal prestado para los inhumanos. Ahora, resulta que en México, usted es una víctima. Recuerdo aquel adagio que se decía mucho dentro de la nación cubana. Tira la piedra y esconde la mano. Carajo, presidente, usted no tiene ni una pizca de vergüenza. Creo que tiene menos vergüenza que el actual presidente hoy de mi país. Porque este, por lo menos abiertamente, lo hace para mantener el castrocomunismo en el poder. Pero usted lo hace con una careta de bondad, pues, pérfido, muy traicionero. Eso que hacían algunos gobernantes de Estados Unidos de llevar migrantes a Washington, a Nueva York, a las casas de sus opositores. No hable más de los Estados Unidos. México ha sido el piñón de engrane de todo eso, sin importarle las víctimas. A mí me molesta mucho su actitud, porque ha utilizado y sacrificado a cientos de miles de cubanos, de compatriotas de mi pueblo, porque el suyo no ha sufrido nada de esto, pero el mío sí. Y hoy existen cientos de miles dentro de su país, en la frontera, dentro de Estados Unidos, con la incertidumbre de la existencia, con un futuro en el cual solo se vislumbra oscuridad. Muchos tendrán que regresar a Cuba después de haber sacrificado todas sus propiedades, haberlas vendido. Otros quedarán en los Estados Unidos empleados como una fuerza productiva útil y barata, quizás discriminados allí mismo dentro de los Estados Unidos. Otros perdidos en esta vorágine de presidentes malhechores, ineptos, que gozan de impunidad y también de las mieles del poder. Incluso hace 10 días, 15 días, con las heladas. Imagínense hacer eso. Entonces, imagínense hacer estos actos inhumanos. ¡Hipócrita! ¡Como si te doliera! ¡Me duele a mí, coño! ¡A mí sí me duele! Pero a ti, hijo de la gran México, no, López Obrador, no. A ti no te duele hoy, pero te va a doler mañana. Y a todos esos que se reunieron ahí hoy, no para resolver el problema, sino para ostentar del disfrute de las mieles del poder, mañana también le va a doler. En situación de pobreza, con problemas de desigualdad, de abandono, de marginación. Entonces, ¿qué es lo que México sostiene? Pues tenemos que invertir en esos países. Por eso, aún a nivel de ensayo, estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos en Salvador, en Honduras, pronto
en Guatemala, en Belice, se están logrando. Voy a cortar su discurso. Esa actitud hipócrita, aparentemente conmovedora, me da asco. Ahí los tenemos a todos. Disfrutando de las mieles del poder. Falta Joe Biden o Biden y algunos millonarios norteamericanos que se aprovechan también de esta oportunidad. La primera solución está en manos de los Estados Unidos. Dejar de ser país receptor por esta vía ilegal. Todo el que llegue a los Estados Unidos de Norteamérica ilegalmente sea devuelto a su país de origen. Y de ahí partir a solucionar el problema de los gobiernos, de las dictaduras del resto de los países de América involucrados en esta vorágine de inhumanidad, pretendiendo justificar el derecho a la migración. Hay que trabajar sobre bases reales y prácticas, no sobre politiquerías y concupiscencias de poder. La emigración es un derecho, la invasión es una violación de derechos, la usurpación de territorio es una violación de derechos por la causa que sea. Esos cientos de miles de migrantes en la frontera o dentro de los Estados Unidos o dentro de México no han huido precisamente para salvar la vida. No, han huido para mejorar su vida. Pero el mínimo por ciento de esos están amenazados de muerte en sus respectivos países. Quizás no llegue al 1%. Y no han huido por hambre porque están todos bien gorditos y bien rosaditos. Huidas por hambre son las de algunos países de África que están consumidos, delgaditos, se le pueden contar los huesos. Pero estos de América, no, lo aseguro. Sus fisonomías demuestran que no están sufriendo las calamidades del hambre. Creo que he dicho bastante.